Vamos a hablar un poco de las relaciones geométricas en el rostro. Tenemos, por ejemplo, el óvalo de la cara, que es una forma casi como una elipse, y dentro de este óvalo ahora ponemos la separación aquí para el pelo. Bueno, vamos a dividir el rostro en 3 zonas iguales. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, aquí y luego la barbilla, el maxilar inferior. Bueno, tenemos esas 3 medidas. Entonces, a la altura aquí de 1/3, por aquí va a venir la frente, pues es donde ponemos las cejas. A la altura del siguiente tercio viene la nariz, y luego en la siguiente altura, desde aquí hasta aquí, es donde aparece la barbilla. Por lo tanto, la boca la pondremos aquí. En cuanto a los ojos, si por ejemplo marcamos aquí esta distancia entre ojos, hay que pensar que si yo pongo aquí un ojo y aquí otro, pues en realidad estoy dividiendo esto también en 3 partes iguales, con lo cual tendremos aquí, pues por ejemplo, la posición de las cejas con la forma que tenga, y luego aquí pondremos la posición de los óvalos para los ojos, que tendrán que ser, a ser posible, simétricos. Bueno, en cuanto a la nariz, marcaremos una sombra, ya que se supone que la luz está encima, y aquí está la separación por donde empieza la nariz. Haremos una curva para los labios, y aquí pues también marcaremos un poco la curva. Quitamos aquí un poco, aquí otro poco, y ahora vamos a poner la altura de la oreja exactamente donde está la nariz y donde están las cejas. Podría ser esto así. Entonces vendrá por aquí. También se supone que deben ser simétricas. Vamos a hacer aquí el hueco. Marcamos sombra allí a las zonas inferiores, y por último vamos a marcar, por ejemplo, la posición del pelo. Bueno, esto podría ser el frontal de una cara, y vamos a ver las relaciones geométricas que existen. Vamos a cerrar un poco el párpado por debajo y podemos marcar aquí la separación de lo que es la zona de la aleta de la nariz. Vamos a marcar aquí huecos. Bueno, la cuestión estética ya no entramos. Hay que decir que hay quien piensa que el número de oro debe estar involucrado en esa relación estética. Bajo mi punto de vista, no creo que el número de oro tenga nada que ver con la estética, sino con la geometría. Por ello, por ejemplo, la relación entre la diagonal del pentágono regular y su lado es el número de oro, pero en cuestiones estéticas nada se puede decir sobre ello. Bueno, por último, el cuello tendrá una anchura menor que la cara, a no ser que la persona sea muy musculosa y tenga un cuello muy fuerte. Pero bueno, lo normal es que sea de menor anchura que el maxilar, y la mujer todavía más delgado. Bueno, pues este podría ser un rostro, y si pensamos en un perfil, vamos a hacer un perfil, por ejemplo, aquí. Entonces marcamos, o por ejemplo aquí, bueno, para no interferir en el dibujo, lo voy a poner aquí, aunque en diédrico sería al revés, el perfil estaría hacia aquí. Marcamos la posición de las cejas, la frente, la nariz viene por aquí, entonces hacemos la hendidura, y ahora marcamos aquí la posición para la nariz. Marcamos la posición para la boca, y labio superior y labio inferior, y por último el mentón hasta aquí. Bueno, ahora vamos a ver las relaciones geométricas que existen. Vamos a traer la boca hasta aquí, y esto, y aquí, por ejemplo, la posición de las cejas en el perfil, el párpado, y aquí el ojo. Marcando aquí pues la forma del pelo, que no tiene por qué coincidir con esta, ya que estamos hablando de proporciones, no estamos haciendo. En el caso del hombre,
pues la nuez marcada en la mujer pues sería más liso. Entonces tenemos la forma del cráneo y aquí ya el pelo ya depende de la persona hasta donde llegue. Y ahora vamos a coger aquí, ahora hablamos la distancia que va a ser de aquí a aquí, pues es la que aparece aquí 2 veces para que empiece aquí la oreja. Como decíamos, a la altura de la nariz también hay variaciones de esto. Entonces, bueno, esto podría ser el detalle para una cara. Digo, no hay cuestiones genéricas sobre un rostro. Bueno, vamos a ver entonces lo que decíamos, que era lo que nos interesaba, la geometría del rostro. Bueno, entonces, en síntesis, tenemos el óvalo de la cara, ahora empezamos a geometrizar, y dentro del óvalo decíamos un tercio aquí para la nariz, para la posición de las cejas y para la posición de la boca junto con la barbilla. Bueno, pues tenemos que esto hasta de nariz a cejas es lo que llamaremos el módulo, por ejemplo, M. Esto se repite ahora hasta la barbilla. Y por último se repite aquí hasta la zona de la frente donde empieza el cabello. Si alguien es calvo, bueno, ahí esa ya es otra cuestión. Entonces tendremos aquí la nariz, la boca y luego aquí la posición de los ojos. Hay que pensar que la cara debe ser simétrica, entonces podemos geometrizar y luego el pelo. Bueno, tenemos estas 3 medidas, ya digo, también la cuestión del tamaño es variable. Por ejemplo, en el caso de la mujer tiene el maxilar menor. También tiene, pues por ejemplo, los ojos más grandes respecto al óvalo de la cara. Bueno, hay muchas diferencias. Y los niños pues tienen todavía los ojos mucho más grandes respecto al óvalo de la cara. Pero seguimos con las medidas. Si ahora, por ejemplo, dibujamos aquí el perfil, entonces tenemos también geometrizando nariz y, por ejemplo, aquí el rostro que llegue hasta aquí. Entonces, vamos a también a darle una forma un poco curiosa para que no sea... Entonces decíamos, aquí vamos a poner 2 medidas para llegar a la zona de la oreja. Bueno, entonces las medidas que tenemos, esta medida que cogimos aquí, M, ya sabemos que es la que corresponde aquí. A ver, teníamos la distancia desde las cejas hasta lo que es la nariz. Esta era la distancia M, que era 1/3. Y ahora vamos a coger otra distancia menor, que es la que corresponde, por ejemplo, a las cejas, que también es variable de una cara a otra, pero vamos a llamarle, por ejemplo, esa distancia, vamos a llamarle la distancia desde las cejas a donde empieza el cabello, por ejemplo, distancia A. O sea que aquí que se fue borrando porque esto es carboncillo, esta distancia es la que decíamos que era realmente la distancia M, porque era 1/3. Entonces la distancia A es la que vamos a coger, por ejemplo, la anchura de las cejas, de una de las cejas. Si cogemos esa distancia como anchura de las cejas, vamos a ponerlo aquí, A. O sea que esto no sería A, sino que sería M, según vimos ahí. Entonces tenemos que esa misma anchura viene siendo también la anchura de la boca, la anchura A, y es, por ejemplo, la anchura desde el borde de la nariz hasta el borde del ojo. Bueno, como vemos hay fundamentalmente 2 medidas, la que corresponde a M y la que corresponde a A. Si por ejemplo aquí hacemos el cuello, pues tenemos que esta distancia es la que corresponde otra vez a M, la distancia desde el mentón hasta donde empieza el cuello. Tenemos también que esa distancia se repite aquí, pues tenemos la distancia M, que es desde aquí hasta, o sea, la distancia 2 veces M,
es en realidad la distancia hasta la oreja. Bueno, por último tenemos también que la distancia que viene de aquí hasta aquí vuelve a ser la distancia A. O sea, la distancia desde el hueco de la boca hasta la base del mentón. Y esa misma distancia es la distancia también entre el ojo y la base de la nariz. O sea que esta vuelve a ser la distancia A. En fin, como vemos, hay muchas relaciones en las distancias para hacer una cara proporcionada. Lo que pasa que en cuestión de estética, pues es cuestión de gustos lo que es una cara proporcionada. Pero la clave es tener siempre partir de dos medidas. Entonces, con dos únicas medidas puedo contemplar, por ejemplo, aquí pongo en azul lo que son las medidas correspondientes a A, mientras que las medidas correspondientes a M las pongo, por ejemplo, aquí en color verde. O sea, tenemos aquí esto, esta medida, también esta y también esta. Será hasta aquí, esto ya lo vemos aquí, estas tres. Y aquí M se vuelve a repetir y aquí estas dos medidas M. Y bueno, prácticamente está ya todo resuelto en las medidas fundamentales de, por ejemplo, otra de las medidas, distancia entre ojos, pues entre ojo y ojo es la distancia A también. Bueno, podríamos ver algunas relaciones más, pero con esto creo que ya nos hacemos una idea. Entonces, bueno, si volvemos ahora al rostro, solo decir que una técnica, ya que tenemos aquí carboncillo, este es lápiz compuesto y esto es lo que es el carboncillo mismo, que es un trozo de madera quemada. Sirve para poder sombrear. Si yo, por ejemplo, ahora esto sirve para dar más contrastes, entonces, por ejemplo, voy a marcar aquí contrastes y luego puedo sombrear, por ejemplo, los entrantes, los oscuros, con el difumino. Entonces marco aquí, por ejemplo, en las zonas, puedo dibujar con esto o bien con el otro. El otro me sirve, por ejemplo, para marcar zonas de sombra. Si quiero puedo coger el polvillo y darle con un difumino. El difumino, tal y como lo venden, hay que aplastarlo con martillo y lijarlo para que quede suave como una pelusa. O sea, debe estar muy blando. El difumino que venden es duro. Este está hecho a mano, pero bueno, lo normal es comprarlo y bueno, entonces bueno, vamos a marcar las líneas fundamentales, por ejemplo, los párpados para los ojos, que procurar que sean simétricos. Podemos dejar un punto de luz en un lateral, marcamos para la nariz, hacemos los huecos para la nariz, marcamos la boca, tiene más interés si tiene curvatura, marcamos para los labios, marcamos, si nos fijamos, la zona de abajo para las sombras, y marcamos las cejas, pues por ejemplo, más interesante si suben un poco hacia un lado. Podemos poner aquí el oscuro lateral y ahora, por ejemplo, para las orejas podemos poner aquí el oscuro este. Y marcando aquí, por ejemplo, el cabello. Entonces, estas relaciones de proporción que expliqué aquí son las que en teoría, por ejemplo, esta es la zona interior, la zona inferior, quiero decir, entonces es donde ponemos las zonas de oscuros. Lo mismo aquí, por ejemplo, la zona interior, zona de oscuros. Aquí oscuro, por ejemplo, aquí el hueco para la oreja y el hueco para el entrante. Y luego aquí pues tendríamos que marcar la zona del cabello. Aquí con la patilla, por ejemplo. Entonces, lo mismo, la ceja más interesante si sube un poco. Bueno, lo ideal en un trabajo, ya digo, yo no llevo ahora el tema artístico, pero es que tuviera que no se tocara el papel para nada con las manos, cosa que yo no hice. Yo pasé la mano por encima, por eso está sucio, pero lo ideal sería no tocarlo con las manos, ¿no?
porque en realidad, aunque estén muy limpias, siempre acumulan algo de grasa y también se manchan con el carboncillo y corremos el carboncillo. Aquí lo mismo, curvatura. Y por último, el difumino sirve para dar zonas de sombra, o sea que yo podría coger aquí y sombrear, o también dar con esto y poder provocar debajo, pues por ejemplo, sombras. Entonces, por ir con esto, hay difuminos de distintos grosores. Podría coger uno más fino para hacer zonas más delgadas, por ejemplo como este, e ir a zonas, pues por ejemplo por aquí oscuridad, etc. Entonces marco un poco zonas que podrían ser de sombra. Por ejemplo aquí es un entrante, por debajo no llega la luz. Vamos a marcar aquí los laterales de la cara, aquí esto, para hacer que se mete hacia adentro, y lo mismo, por ejemplo, aquí en los entrantes, para los labios, debajo de la oreja, etc. Debajo del pelo no llega la luz. Y aquí podríamos dar bueno, y ahora es cuando, para que no se extienda el difumino, este es lápiz compuesto, tiene mayor grosor, y para dar los contrastes, para que al final no se extienda, podemos darle con un fijativo, dar un toque ahí de oscuro. Aquí lo mismo ya para las zonas de más oscuridad, y aquí lo mismo, por ejemplo para la oreja, etc. Bueno, pues esta es la técnica del carboncillo. Por supuesto que en plan chapucero, ya que, ya digo, esto había que hacerlo con un papel especial, papel ingres se llama, o papel canson, o papel guarro, es la marca, no es que sea sucio. Y a partir de aquí pues empezar a dar los tonos, contraste, etcétera, pero manteniendo, como decíamos, es interesante en dibujo cambiar los grosores a veces, pues por ejemplo incidir más oscuro en algunas zonas, tiene más interés. Y aquí empezaríamos a dar el pelo, pero bueno, ya no me voy a meter en ello. Voy a dejar aquí, por ejemplo, el oscuro. Y aquí para el ojo igual. Bueno, pues lo importante es lo que comentábamos, las relaciones de proporción, que era la cuestión geométrica que nos interesaba, que en realidad siempre teníamos ahí, podemos poner aquí la parte inferior del párpado también, para que no quede como incompleto, y dejar el punto de luz restringido a lo mínimo. Comentábamos que estas relaciones de proporción son las que nos interesan. Por ejemplo, la anchura de los labios, que es esta medida, es en realidad la que corresponde también a la distancia desde la aleta al borde del ojo. La distancia entre los dos ojos suele ser otro ojo, ¿no? Luego,
la distancia de aquí a las cejas será igual que la distancia de aquí a donde empieza el pelo, lo cual quiere decir que aquí tendríamos que meternos un poco más. Pues esta distancia igual que de aquí a aquí, igual que de aquí a aquí. Luego decíamos el maxilar inferior, más grande en el caso del hombre que de la mujer. Luego la distancia de aquí a las cejas puede ser la altura de las orejas, que deben ser simétricas. Estas tres medidas iguales. En el perfil se repite aquí 2 veces esta medida, 1 vez, 2 veces para el comienzo de la oreja. Podríamos darle aquí el contraste. Bueno, y podríamos seguir viendo aquí, pues por ejemplo, que esta medida, pues desde el comienzo de la barbilla hasta aquí, pues sea igual que esta medida. O sea, es lo que llamábamos aquí M. Bueno, y luego también, como dijimos, estas dos. Y luego en A, pues por ejemplo, la distancia del labio aquí es igual también que la distancia de aquí a aquí, igual que la distancia entre los ojos, e igual también que prácticamente la distancia igual que de aquí a aquí, pues por ejemplo de la anchura de las cejas, que ya digo hay diferencias anatómicas y cada uno es distinto, pero bueno. Bueno, pues lo dejamos aquí. Sí dejar, ya que no utilizamos nunca nada de esto, dejar constancia del interés de algunas técnicas no utilizadas muy útiles para hacer sombreados, como puede ser los fundidos que podemos generar con difumino y con carboncillo, que puede dar alto contraste a los dibujos, un negro puro, cosa que no puede dar, por ejemplo, el grafito, que es el lápiz que utilizamos siempre, aunque sea 3B, como vemos el 3B, vale, puede ser muy oscuro, pero le gana en intensidad de negrura utilizar el carboncillo, ¿no? Entonces, si alguien quiere hacer dibujos con sombreado y fundidos bien hechos, necesitará utilizar un buen papel, no folio como esto, coger el papel Ingres y utilizar pues la técnica de carboncillo. Y si quiere hacer tonos muy sutiles, pues tendrá que coger el carboncillo, sombrear. Lo ideal sería coger el polvillo del carboncillo, pero bueno, también hay quien sombrea dándole con la barra de carboncillo y luego pues directamente difumina. Entonces esto permite hacer fundidos muy homogéneos, sobre todo si el papel es Canson. Aquí no queda con mancha porque es un folio, pero bueno, el papel de carboncillo ya está preparado para eso, ¿no? Cosa que este folio pues no. Bueno, pues estas son las proporciones, que no tienen por qué ser estéticas, aunque siempre que se habla de proporción se habla de relaciones de una proporción óptima, ¿no? Y lógicamente siempre es mejor seguir unos cánones que inventarnos las proporciones, y pienso que estos cánones son los más adecuados para hacer una cara pues más o menos proporcionada, ¿no?